Bienvenidos, valientes, a una noche en la que el terror se hará presente en cada rincón de sus mentes. Esta es una noche donde las historias que están a punto de escuchar no son simples relatos, sino experiencias reales de personas que enfrentaron lo inexplicable. Hoy abriremos puertas que deberían permanecer cerradas, caminaremos por casas que ocultan secretos oscuros y nos adentraremos en lugares donde la realidad se distorsiona. Asegúrense de estar cómodos, apaguen las luces y prepárense para escuchar lo que pocos se atreven a contar, porque lo que está ahí fuera, esperando en las sombras, podría estar más cerca de lo que creen. Crecí en una colonia tranquila en las afueras de Puebla. En ese lugar había una casa que sobresalía por su aspecto lúgubre y deteriorado. Durante años fue un tema recurrente de conversación entre los vecinos, ya que nadie sabía exactamente lo que había sucedido con la familia que antes la habitaba. Un día, simplemente desaparecieron. Se trataba de una pareja, sus 2 hijos y la abuela. Nadie los vio irse, solo dejaron de estar allí. Con el tiempo, la casa fue engullida por la maleza y adquirió un aspecto aterrador, como si una energía maligna la hubiera reclamado. Las historias no tardaron en surgir. Algunos aseguraban haber visto a la familia regresar por las noches, siempre vestidos de negro, caminando lentamente por el jardín antes de desvanecerse en la oscuridad. Otros hablaban de gritos que se escuchaban desde el interior, gritos desgarradores que helaban la sangre. Lo más aterrador de todo era el rumor que advertía a cualquiera que pasara cerca de la casa a no voltear si escuchaba voces, porque esas voces trataban de atraer a las personas hacia el interior, hacia algo oscuro que no podía ser explicado. Mi primo Alexis era conocido por su valentía, o tal vez por su imprudencia. Siempre había sido el primero en aceptar cualquier reto, y cuando sus amigos lo desafiaron a entrar en la casa, no pudo resistirse. Aquella noche, bajo la presión de sus amigos y con la adrenalina recorriendo su cuerpo, saltó la valla y se adentró en la casa por una ventana. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca olvidaré. Minutos después, un grito aterrador salió desde lo más profundo de la casa, un grito que no parecía humano. Los amigos de Alexis, asustados, llamaron a la policía y cuando lo sacaron de allí ya no era el mismo. Estaba temblando, llorando incontrolablemente y había perdido la vista. 8 años han pasado y mi primo sigue siendo una sombra de lo que alguna vez fue, mentalmente roto y envejecido prematuramente. Nadie sabe qué ocurrió aquella noche, pero lo que es seguro es que hay fuerzas oscuras en ese lugar que no deberían ser perdidas. Buscando la tranquilidad del campo. El lugar era perfecto, rodeado de naturaleza, lejos del bullicio, donde la vida era simple y tranquila. Sin embargo, poco después de mi llegada, conocí a una anciana llamada Nora, quien sí sabía la historia del rancho que había comprado, y al notar mi desconocimiento, me relató una vieja leyenda que muchos en el pueblo conocían pero pocos se atrevían a contar. Según Nora, la casa perteneció a una mujer llamada Ana María del Tilo, una bruja que realizaba rituales al lugar. Se decía que estos rituales convocaban fuerzas oscuras y que durante las noches se escuchaban gritos y cánticos provenientes del interior. Los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca, especialmente después de que varios inquilinos posteriores
experimentaron sucesos aterradores y abandonaron la casa apresuradamente. A pesar de las advertencias de Nora, decidí quedarme en el rancho, convencido de que todo eran supersticiones. La primera noche, un viento helado me golpeó en la cara al abrir la puerta, aunque aún no era época de frío. Durante la cena, el televisor comenzó a fallar. La pantalla se llenó de estática y en medio del ruido pude escuchar claramente mi nombre. No le di mucha importancia en ese momento, pero lo que ocurrió después fue mucho más perturbador. Esa noche, mientras intentaba dormir, me desperté abruptamente, incapaz de moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. Sentí una presencia en la habitación, una figura que se acercaba lentamente desde el pasillo. Con el corazón acelerado, moví los ojos hacia la puerta y, para mi horror, vi una silueta oscura. A medida que se acercaba, pude distinguir que era una anciana encorvada, con la piel sucia y arrugada, que avanzaba lentamente hacia mi cama. El pánico me invadió y en un último intento de liberarme, comencé a rezar. Al terminar, la figura se desvaneció, pero el miedo persistió. A la mañana siguiente, recogí mis pertenencias y me fui a la casa de mis tíos, donde he permanecido desde entonces. Puse el rancho en venta, pero hasta hoy, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo en ese rancho aún me estuviera observando, esperando mi regreso. Durante mis estudios de biología en la Universidad de Campeche, participé en una práctica de campo que marcó mi vida para siempre. Nos alojamos en cabañas dentro de un pequeño poblado rodeado de selva. La primera noche, después de un largo día de actividades, mis compañeras se fueron al comedor a cenar, pero yo, al no tolerar el picante, decidí quedarme en la cabaña. Mientras me duchaba, escuché que alguien susurraba mi nombre. Al salir del baño, no había nadie. La sensación de incomodidad me acompañó durante toda la noche, pero traté de ignorarla. Esa misma noche me desperté de repente, sintiendo un frío que calaba los huesos y una fuerte presión en el estómago. No podía moverme ni gritar. Era una parálisis del sueño, pero lo que me aterrorizaba era la sombra que sentía a mi lado, una presencia oscura que parecía observarme. Los minutos se hicieron eternos hasta que finalmente logré levantarme y corrí al baño, donde vomité violentamente. Al día siguiente, mis compañeras notaron que estaba pálida y febril y me insistieron en que descansara. Intenté comer algo, pero todo lo vomitaba inmediatamente. Lo más inquietante era que cada vez que me acercaba a la cabaña, sentía una presión creciente en mi estómago, como si algo invisible me estuviera aplastando desde dentro. Esa tarde, el guía local nos contó una historia que me heló la sangre. Me confesó que la cabaña en la que me había quedado tenía un oscuro historial de experiencias paranormales. Según él, algo en ese lugar se alimentaba de la energía de las personas que se quedaban solas. Lo que más me asustó fue saber que mi experiencia no era única. Otros habían pasado por lo mismo, y la única solución era no estar sola en la cabaña. Durante nuestra última noche dormí rodeada de mis compañeras, pero el miedo seguía presente. Al amanecer sentí un alivio indescriptible al salir de la propiedad, como si el peso que oprimía mi estómago desapareciera por completo. Cuando regresé a casa, mi familia me protegió con una limpia, y desde entonces llevo una pulsera bendecida. No he vuelto a tener ninguna experiencia paranormal, pero sé que lo que me atacó en esa cabaña aún sigue allí, esperando su próxima víctima. Y así, queridos oyentes, hemos llegado al final de este viaje a través de lo sobrenatural. Las historias de esta noche son un recordatorio de que hay lugares que, aunque parezcan inofensivos,
ocultan secretos que no deberían ser revelados, casas que respiran oscuridad, sombras que acechan en la noche y presencias que buscan alimentarse del miedo. Cuando apaguen las luces esta noche, asegúrense de que no hay nada observándolos desde la oscuridad, porque lo que habita en las sombras podría estar más cerca de lo que imaginan. No lo olviden, no todas las puertas deben ser abiertas, y no todo lo que escuchamos es producto de nuestra imaginación. Que tengan una noche tranquila.